Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno para recibirte hoy. Mira mis manos, están manchadas. Y en la mirada de mis ojos hay rencor. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno para recibirte hoy. Si mis palabras llevan ofensas y mis oídos se cerraron a tu voz, y es que mis manos no quisieron bendecir, es que mi boca ha dejado de alabar. Ya no he vuelto a mirar con esperanza y no he escuchado tu llamado a sanar. Mas una sola de tus palabras bastará para sanarme, para hacerme renacer. Toma mis manos, limpia mi vida, pon en mis ojos una pizca de tu amor. Mas una sola de tus palabras bastará para sanarme, para hacerme renacer. Que mis palabras sean las tuyas, voz de esperanza, de consuelo, de calor. Haz de mis manos constructoras de verdad. Pon en mi boca tu mensaje de perdón. Que renazca en mis ojos la esperanza. Toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Toma mi vida, toma mi alma, toma mi ser. Muy bien encontrados a todos nuestros queridísimos y fieles acompañantes de nuestro programa Difundir en Diálogo. Un motivo que hemos tenido durante este año de tratar de incentivar esta invitación, como lo hemos dicho siempre, un reto. Alguien le escribía, me preguntaba esta mañana, ¿y de qué es el programa? Entonces yo le decía, Fratelli Tutti, decía, ¿y eso qué es? Entonces le dije yo, un sueño universal del Papa Francisco que plantea particularmente que seamos capaces de ser hermanos entre nosotros y por ende la construcción de este reino temporal en el cual nos toca vivir. Y decía un sueño muy utópico, y le decía yo, hacen falta los soñadores. Cuando decimos a veces utopía y cuando la gente habla de la utopía, es como cosas imposibles, inalcanzables. Pero pregunto yo, ¿qué hubiera hecho el mundo si no hubiéramos tenido sueños utópicos como la de Julio Verne cuando hablaba de los aviones y hablaba de tantos desarrollos? De Fleming pensando en la penicilina, de tanta gente que en un momento determinado pensó que podía ser posible realizar determinadas cosas y se realizaron finalmente.
¿Qué tal este sueño? Claro, cuando vemos tantas ambiciones, cuando vemos que la gente se cierra tristemente en el corazón y entonces comienza a odiar en vez de amar, cuando miramos el conflicto ahora entre israelí y el Líbano, después de todo lo que aconteció en esa zona de la Franja de Gaza, cuando vemos inclusive los atentados terroristas en nuestro país, cuando vemos tanta sangre que corre, inclusive en nuestros barrios, ¿no? Inclusive en nuestros edificios. La señora porque le miraban mal al perro, porque subía en el ascensor, la otra porque tenía tales y tales situaciones, o el otro porque finalmente un día se emborrachó y comenzó a hacer el desorden que allí sucedió. Y en vez de tratar de saldar esas situaciones a veces muy pequeñas, pero las dejamos y se van convirtiendo en una escalonadamente a tal punto que se convierten en unos muros casi que imposibles en un momento determinado de poder solucionar, pues es el sueño utópico que Francisco nos está colocando y está diciendo, la humanidad, si hemos sido capaces de conquistar la luna, si hemos sido capaces de hacer cohetes, si hemos sido capaces de hacer aviones interespaciales, si hemos sido capaces de romper la velocidad del sonido con el Concorde, si hemos sido capaces de construir la máquina, si hemos sido capaces de descubrir el genoma humano, si hemos sido capaces de tantas cosas, ¿cómo nos ha quedado y nos sigue quedando imposible el hecho de que nosotros seamos capaces de reconocernos como iguales, de construir puentes en vez de levantar muros, de recurrir a lo que en el mundo nos ha dado y Dios nos ha hecho en la creación, la más grande, la capacidad del diálogo, el poder mover fronteras también dentro de nosotros, sin renunciar a los principios que cada uno de nosotros tiene, pero la gran capacidad de poder decir, venga, podemos realmente vivir como hermanos, podemos caminar juntos, podemos hacer tantas cosas que enriquecen y embellecen ese mundo, porque no somos capaces de construirlo. Y entonces, frente a ese reto, pues Francisco nos escribe, hagámonos hermanos todos del universo. Y esa es la invitación que hemos traído durante este año. Seguramente vamos a tener mucho tiempo todavía para seguir construyendo. Francisco nos mueve en uno de los sentimientos más profundos que el ser humano tiene y es el del amor. No tiene explicaciones científicas, pero sí tiene razones concretas en la vida y son las únicas que pueden correr los velos. Solo el amor es capaz de correr un lindero, solo el amor es capaz de derribar un muro, solo el amor es capaz de hacer absolutamente todo. Por ello San Pablo dice que es el camino más perfecto en la carta a los Corintios, cuando habla les voy a mostrar un camino más perfecto. Y nos muestra el amor, porque no es envidioso, no es vanidoso, porque el amor, y eso estaba al principio de la carta encíclica que el Papa nos colocaba, quienes han venido en otros programas anteriores, lo pueden encontrar porque Adriana me abrió los ojos y yo creo que es que no ha visto todavía esos primeros capítulos donde está fundamentado precisamente esa relación. Pero es lo único, solo dice precisamente Juan Pablo II, el amor equilibra el destino. Pues para eso han venido este grupo de profesionales en el día de hoy. Vamos a saludarlos, a darle la más cordial bienvenida y pues este es el abrebocas. Tenemos a Joana que es trabajadora social con una gran experiencia en el campo y en el sector social, entonces creo que de esto tendrá muchísimo para darnos, para ofrecernos en esta mañana, para poder hablar juntos y poder madurar este camino que se concretiza en lo propio, en la vivencia diaria, en lo que nosotros hacemos, en las relaciones que logramos entonces finalmente construir, pero también vemos las dinámicas sociales a veces tan conflictivas y tan complejas que nos toca enfrentar, pero nunca nada que nos pueda superar, sino al contrario, el gran reto, como bien me decía esta persona, demasiado utópico, sí, pero también posible y real. Muy buenas tardes, Joana. Buenas tardes, padre. Buenas tardes para todos. Bueno, el tema de hoy es bastante interesante, el amor, ¿cierto? El amor, pues, lo podemos tomar de muchas formas, pero yo digo que también tiene muchos retos, ¿no? El amor es como una palabra tan grande que nosotros como los seres humanos aún no hemos como podido entender qué significa esa palabra. La confundimos como con muchas cosas que se asemejan, pero en realidad el amor es algo mucho más profundo, ¿no? Es como el bienestar que nosotros podemos buscar para otra persona, para que ya sea de manera individual o de manera grupal podamos crecer juntos. Entonces el amor es algo como más sincero,
algo que nosotros podemos buscar sin necesidad de tener o adquirir alguna recompensa. Entonces es un tema bastante importante, bastante de qué hablar, de mucha tela de qué cortar, que llamaríamos coloquialmente. Entonces está muy chévere, muy chévere. Entonces con mucho gusto aquí vamos a hablar para que recibimos preguntas también, para que lo hagamos como dinámico y vamos a ver el desarrollo pues del programa. Muchísimas gracias. Tenemos a William, es terapeuta físico. Le damos la más cordial bienvenida. Ya ha venido varias veces al programa. Joana, ¿cuántas veces ha venido? Dos. No, Una y como media. una vez, sí. Una y media. Sí. William ha venido como frecuencia. Muy buenas tardes para la audiencia. Como lo dice la compañera Joana, es un tema que sencillamente da mucho para hablar, da mucho para dimensionar acerca de muchas situaciones que en el entorno vemos y que creamos, pero que pues obviamente tenemos muchos tabú frente a esto. Entonces, también en la parte de los vínculos que tiene el amor, desde, bueno, el padre pues ya nos habla del padre, del Papa Francisco, pero también pues retomarlo desde este primer vínculo que es la madre. Entonces, hay mucho que decir, hay mucho que hablar y estamos obviamente deseosos de poder compartir con ustedes. Y finalmente tenemos a Adriana, también ya ha pasado varias veces por aquí por nuestra emisora, terapeuta física también, entonces le damos la más cordial bienvenida, 2 veces, ¿cierto? Más, padre. Muy buenas tardes para... No, tampoco, padre. No, de edad es muy joven, pero bueno, en la fundación ya muchos años, ya, entonces es viejita. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Padre, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente el poder compartir este espacio y tener de verdad en este momento un tema tan maravilloso, tan amplio, pues hace pues imaginar también un mundo abierto donde el amor sea pues ese eje central, ¿cierto? Donde se crea un espacio en el que la humanidad está tan inmersa, pues igual en él, hace que de verdad tengamos entonces en este programa muchas características ahí y puntos de vista para poder de verdad llegar a un debate muy, muy ameno. Bueno, yo creo que el Papa nos plantea ya una de entrada en el numeral, hablando de una manera muy concreta. Del amor a veces se hace demasiada también de utopía y a veces se hace mucha poesía. Entonces la gente comienza a suspirar, es que me ama. Pero el amor tiene concreciones. Ese hecho de que amamos etéreamente no existe absolutamente nada. El amor se vuelve o concreto o no existe. Lo vivimos en la vida de pareja, lo vivimos en la vida parental, lo vivimos en la vida padres-hijos, lo vivimos en la vida de la amistad, lo vivimos en el mundo del trabajo, lo vivimos en todo lo concreto, porque la expresión concreta de lo que significa amar es cómo soy capaz de ponerme precisamente en relación con el otro. Entonces la primera es el reconocimiento del otro y el valor. Pero Francisco lo coloca como una gran capacidad de salir de nosotros mismos para comenzar a darnos a los demás. Y ahí es donde surge nuestro primer tópico, porque ese es el problema muchas veces, hoy de manera concreta, cuando el mundo es cada vez más cerrado, cuando las familias son cada vez más reducidas, cuando tenemos mucho más miedo al otro y a la otra, porque no sabemos quién es, porque nos genera siempre muchos interrogantes, surge ese gran problema a veces que yo siempre digo que la educación que nosotros recibimos marca todo el resto de nuestra historia. Si nos enseñan a vivir de miedos, después es muy difícil, es decir, tenemos que hacer un curso demasiado intensivo, una voluntad muy férrea para poder replantear nuevamente, desaprender ciertas conductas y volver a aprender unas nuevas que nosotros llamamos reeducarnos frente a ello. Mientras que sí, de alguna manera cuando somos pequeños hay unos patrones conductuales muchísimo más abiertos socialmente, mayor reconocimiento frente a los otros, de ayuda también frente a los demás, dejar de ser indiferentes, porque lo primero que nos lleva este mundo de hoy es a ser muy indiferentes frente al otro o a la otra, es decir, es su problema, es su mundo, se metió allá, se lo merece, por ende entonces finalmente no nos coloquemos en esas situaciones y condiciones. Eso es como el primer momento que pienso que vale la pena que nosotros podamos plantearlo, cómo hoy, de manera muy concreta, nosotros podemos romper esos paradigmas que socialmente se están estableciendo.
yo en mi mundo, cada uno encerrado. Mire que la Comunidad Económica Europea comenzó a irse cerrando. Inglaterra dijo, yo regreso a mi propio sistema individual. Israel hoy imponiendo sus propias leyes también en relación a los otros. Los pueblos cada vez más cerrados y pues la situación difícil en la cual vivimos. Cada vez decimos un mundo más globalizado, pero a veces lastimosamente una mente cada vez más cerrada. Joanita. Bueno, padre, pues es triste porque pues ahora, hoy en día, porque muchas veces todos hemos como pensado de manera individual en algún momento, todos hemos como jalado pues para nuestro ladito, pero sí, hay veces nosotros olvidamos como esa parte humana que nos hace cada persona, cada identidad que nos caracteriza. Cada uno de nosotros tenemos como esas características en donde nosotros decimos, bueno, yo qué amor puedo expresar hacia los demás. Entonces yo digo que hay veces el mismo mundo como que nos ha obligado, nos ha forzado a trabajar como de manera individual, ¿no? Nos ha forzado como de pensar en mí mismo, en ensimismarnos, en decir, bueno, primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces, pues es bastante triste porque en ocasiones pues no miramos como más allá y pensamos que pues nuestras necesidades van por encima o pueden pasar por encima de los demás. Entonces yo digo que desde ahí, desde la familia, que es nuestra principal escuela, es donde nosotros podemos como cambiar esa ideología de nuestros chiquitos, ¿no? Yo digo que es importante también empezar a forjar en ellos como estas nuevas mentalidades o estos nuevos buenas características que pueden tener nuestros hijos, enseñarles pues que no solamente debemos buscar como un bien individual, sino que también debemos ampliar como esta perspectiva y podemos trabajar en equipo, sin envidia, sin rencores, sin de pronto estas situaciones que no nos permiten como amar de pronto integralmente, de pronto amar sin esperar nada a cambio, porque pues desafortunadamente ahora conseguir como, hablando de parejas, conseguir una pareja en donde se pueda trabajar en común acuerdo, sin ningún problema, en donde subsista el amor, entonces es bastante complicado. Entonces es bonito también nosotros empezar a formar y empezar a aplicar como todas estas características o estas enseñanzas que nosotros ya como adultos tenemos o hemos vivido, entonces enseñarle pues a nuestros hijos para que empecemos desde ahí, desde el hogar, a cambiar estas mentalidades y dejar un poquito, está bien que nosotros pensemos en nosotros mismos, porque tampoco no podemos como dejarnos a un lado, pero también pensar que en nuestra vida cabe pues otra persona y que podemos trabajar en conjunto, porque al fin de cuentas vivimos en sociedad. Entonces cada una de estas personas es como un mundo aparte, pero podemos vivir en comunidad, en una sociedad donde podamos amarnos y respetarnos. Bueno, yo quiero citar algo que me gustó de esa lectura hermosa que obviamente hicimos para hoy, y es: desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Entonces, yo creo que esa frase enmarca mucho en dos cosas. Bueno, uno, que pues realmente nos permita llegar a la otra persona de una forma honesta, respetuosa, sencilla, ¿sí? Sin máscara, porque sencillamente a veces tenemos ese filtro de máscara en donde pues tenemos que caer bien, pero sin llegar a ser la persona que es. Y eso también nos conlleva a que muchas personas tienden a buscar ese amor en otras personas y no amarse en sí mismo. Entonces eso crea mucha diferencia, y entonces a veces es donde nos vemos ahí creados en una burbuja, en el imaginario de que en realidad qué es el amor, porque sencillamente la persona lo está buscando afuera y no lo busca en sí mismo para poder ayudar a otros. Pero hay que entender que aquí particularmente la dirección, que el hecho de salir de sí mismo ya no es para buscar otro u otra, sino particularmente para ser capaz de aprender a donarse, ¿no? Es decir, porque
un buen matrimonio para que pueda funcionar, ¿qué necesita? Pues que el otro o la otra entienda que es una acción de donación a la otra persona. Si es un egoísta que finalmente lo que está buscando es solamente como el adolescente, que lo protejan, que lo tengan, que le hagan, pues ya está en una incapacidad desde el punto de vista mental para poder construir, por ejemplo, una familia. Eso es propio de un niño y de un adolescente que están buscando finalmente afecto, reafirmaciones, que busca y considera que todo es mío. Pero la madurez del amor está particularmente en la gran capacidad de poder decir, yo puedo entregar mi vida a amar a una persona, puedo entregar mi vida a partir de una causa social, yo puedo servir. Entonces entiendo inclusive que el mismo ejercicio público que puedo servir tengo es más que una acción de ganancia o de beneficio personal, es una búsqueda finalmente del otro, porque uno podría encontrar también inclusive en el mundo político mucha gente que lo primero que se está haciendo es amando a sí mismo, pero no ha entendido ni ha descubierto cuál es la realización del objetivo. Se sirve de los otros para llegar al fin, pero no entiende que es finalmente servirle a los otros su vocación, y es ahí donde tenemos que ubicar, y Francisco es ahí donde nos quiere colocar concretamente en una acción, donación que permita que el otro también crezca y que el otro a partir de eso comience a construir su propio mundo también, ayudarlo en situaciones más difíciles. Adrianita. Pero padre, según pues lo que su merced manifiesta en ese momento, ¿cómo hacer entonces para empezar a crear ese amor propio? Porque creo que todo también nace, que era de lo que hablaba pues igual William, ¿cierto? De empezar por ese amor propio para poder llegar a servir. Entonces, ¿cómo empezar a cultivar ese amor propio, ¿cierto? Para que así mismo, cuando yo ya esté en comunidad, cuando esté en pareja, cuando esté en familia, cuando esté... Es que hablar de amor es tan diverso y tiene es tan amplio la palabra, y es tan amplio también todo lo que significa, que yo también estoy de acuerdo en empezar con ese amor propio, porque si no tenemos ese amor propio, ¿cómo podemos llegar también pues al otro? Y es muy complejo el tener esas bases, y era lo que el padre daba dentro de la introducción, ¿cierto? Que definitivamente todo nace desde el principio en familia, en todo lo que se va formando y cómo se va desarrollando también pues igual la persona. Entonces, de ahí depende, creo que abarca muchísimos aspectos, muchísimos también, no sé, muchos enfoques cuando empezamos a hablar como tal de amor. Y creo que el inicial es el amor propio. Entonces, ¿cómo podemos empezar a fomentar ese amor propio para poder ya empezar a distribuirlo? ¿Sí? Empezar a estar contemplando con los otros. Pues yo creo que el gran reto está ahí, es precisamente en la familia. No hay necesidad de hacer una cátedra para decir vamos a enseñar a amar. Hay que hacer esas acciones concretas que me enseñan a amar. Primero, el reconocimiento de que tú eres valioso o valiosa. Es decir, la familia, la primera acción es, ¿cuándo aprendemos a amar nosotros? Pues cuando somos amados. Entonces la familia, su primera tarea es, eres un fruto del regalo del amor de Dios, tu papá y tu mamá te estuvieron esperando. Y yo veo muchos papás que son capaces realmente de construir un amor muy grande en relación a ello, y que las afirmaciones son a partir del cuidado, a partir de todas las cosas que finalmente connota el amor, pero que hacen sentir que yo soy un ser deseado y querido en el ámbito donde estoy. No hay necesidad de decir, muchachos, hoy vamos a hacer cátedra de amor en la casa. No, se transmite así por ósmosis, porque un niño, dice el padre Luigi María Picoco, no necesita que le den una cátedra de amor, basta que se sienta amado, protegido, abrazado por su mamá, y es suficiente cátedra para poder entender qué significa amor. Acciones. Y luego hay una segunda acción. En la medida en que yo autoafirmo, porque hay padres que, claro, a veces enfatizan demasiado eso, pero no tienen la capacidad de la apertura. Es decir, aquí no entra absolutamente nadie más, entonces son muchas veces mundos individuales, ni siquiera con los primos, ni los hermanos, ni las hermanas, ni ningún otro que finalmente exista fuera de.
Salimos por la calle, pero vamos con los ojos cerrados y no nos damos cuenta de nada de lo que está pasando. Entramos a los ámbitos y entonces no somos sino nosotros. Pues eso es una forma de cerrar los ojos al poder reconocer. ¿Cómo lo hace particularmente una familia que quiere educar en el ámbito social a sus hijos? Venga, haciendo y ayudando. Tus primos son parte de la familia, los compañeros del colegio son parte de esta familia ya y necesitamos amarlos y respetarlos. El indigente que nos encontramos en la calle, las personas. Es decir, a medida de actos concretos, entonces es comenzar a abrir la puerta y permitir que otros comiencen a entrar para hacernos responsables de ellos. ¿Por qué? Porque en esa misma medida entenderemos, mi mamá, mi papá me enseñaron a mí la solidaridad, porque en tal momento y circunstancia de la vida, oiga, hubo un terremoto y lo primero que dijeron fue, vamos a tratar de hacer un mercado y vamos a ir a visitar a una familia. Eso ya es una educación que no hay necesidad de decir muchas palabras, pero un hijo lo ve y finalmente aprende de la manera más sencilla, desde ahí, desde la pequeñez, porque aprende a reconocer a otros. Entonces yo creo que hay en la vida más que pensar en muchas cosas, a veces de pronto demasiado difíciles o complejas, es lo concreto de la vida, cómo somos capaces de traducirlos en unas escuelas de aprendizaje que enseñen a abrir los ojos y a darnos cuenta de los otros, de las necesidades que hay en el mundo. Cuando vemos la televisión, con qué ojos críticos le ayudamos a nuestros niños a que aprendan a verlo también. Es decir, hay muchas formas pedagógicas y el trabajo social nos da muchas respuestas, Joanita, ¿cierto? Vamos a ver. Bueno, padre, es exactamente, su merced lo ha dicho muy claro. Yo siento que la mejor forma de enseñar es con ejemplos. No es lo mismo que yo a mi hija o a mis hijos les diga, debes aprender a aceptar las diferentes socioeconómicas, las diferentes clases socioeconómicas, y yo en la calle voy y me encuentro a un habitante de calle y de pronto lo piso, paso empujándolo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que yo estoy dando, no? Entonces, más bien no hablar tanto y hacer más, siento yo, porque nosotros hay veces hablamos mucho, somos como buenísimos enredadores, hablamos demasiado y hacemos muchas promesas al aire que en realidad uno, al fin de cuentas, a la hora de la práctica uno no hace ni un 10% de lo que dijo. Entonces yo siento que también es con el ejemplo, ¿no? No solo decir, sino hacer. También yo siento que el amor es una decisión, porque yo decido amar. Yo decido, si yo pongo un ejemplo de una pareja, si yo tengo a mi pareja y yo decido a esta pareja respetarla, entonces yo estoy decidiendo que este respeto que yo le voy a dar hace parte del amor que yo le tengo, ¿sí? También decido yo cultivar este amor con detalles, con llamadas, con mensajes. Entonces también amar es una decisión en donde nosotros tomamos como el control de esa situación y decimos, bueno, acá está pasando pues una situación, entonces yo voy a decidir sobre eso, yo voy a decidir mantener ese amor, o yo por el contrario decido cerrarme, ensimismarme y no dejo que nadie entre, ya sea un amigo, un conocido, una pareja. Entonces siento que de pronto me cierro. Entonces eso también yo siento que el amar es una decisión. Bueno, yo creo que complementando lo que hizo Joana, hay algo, y es que siempre que pues ella habla de la familia, o sea, a mí se me viene algo, y es que eso es un reto muy importante, y en la actualidad ese reto creo que a las familias les toca duro, ¿verdad? A los papás les toca duro, porque dar ese ejemplo con, digamos, coloquémoslo ahorita, en la actualidad, sentarse en una mesa a almorzar. En la actualidad pues todos nos sentábamos en una mesa a almorzar y platicábamos. Ahora sentarse en una mesa en la actualidad es sacar el celular. Entonces, pero claro, pues el celular también tiene emoticones. Tiene oportunidades de crecimiento. Tiene emoticones. Hay motivos de diálogo, hay oportunidades. Exacto. También. Entonces, a eso iba. Entonces, el celular también es una herramienta que ha permitido, pues obviamente, llegar un poco más allá. Ha permitido, pues, así como se presentó en su momento una barrera, también se han permitido como esa herramienta para llegar a, y muchas de las parejas que actualmente, o bueno, hay parejas que actualmente conviven, se pudieron conocer a través de estas redes sociales. Entonces el amor va trascendiendo y posiblemente los retos cada vez son mucho mayores.
Yo considero también, padre, que, digamos, el amor definitivamente no es solamente un sentimiento, sino también es un principio activo que guía pues también a esas acciones y a esas decisiones que tomamos en cada momento, que cada persona pues igual tiene como esa fuerza de conexión y de transformación y que eleva pues igual también hacia la humanidad. Esto hace que o permite que definitivamente cada una de las personas pues contribuya a que podamos tener incluso hasta un mejor futuro, ¿cierto? El amor lo podemos transformar no solamente pues en esa parte de sentimiento, sino también hacia otros aspectos. Y esos aspectos los veo yo a nivel de, si lo hablamos ya de naturaleza y amor, ¿cierto? Que tanto nosotros podemos brindar, que tanto podemos pues igual fomentar ese respeto también hacia el medio ambiente, porque estamos hablando también de amor hacia lo que nos rodea, ese amor en cuanto a hablarlo en apoyo y solidaridad, donde se manifiesta también en acciones pues también concretas y de apoyo y de solidaridad, que era lo que hablábamos también pues igual al inicio. Lo podemos ver también en esa parte de celebraciones también pues igual de amor en todas pues sus formas, donde incluyen pues también actividades y donde se fortalece como esos vínculos de amistad, esos vínculos de familia, esos vínculos pues también pues igual en pareja. Y definitivamente en la educación dentro de esa parte emocional, la cual incluye pues desde temprana edad, y que las personas pues igual empiezan a recibir de una manera pues igual también, llamémoslo pues sobre la inteligencia emocional, enseñando pues a reconocer como cada una de, digamos que de esas acciones que tiene cada una de las personas. Entonces creo que maneja tantos ámbitos, pero definitivamente va en el quehacer que uno hace y que el ejemplo que uno da pues hacia los demás. No es lo mismo el hablar mucho, pero no emitir ni a actuar, ¿cierto? Entonces, es algo complicado. Hablamos del amor de Dios y hablamos de Dios y siempre manifestamos a Dios pues también en nuestro corazón, y el deber ser es el actuar como Él nos enseña y como nos lo dice pues igual también en la palabra. Entonces, ¿hasta dónde y qué tan amplio es ese entendimiento de uno, el poder llegar a ser pues igual como Él, el que, el que definitivamente podamos actuar como Él quisiera que de verdad actuáramos, y siempre desde el amor? Es algo muy complejo y muy, digamos que no falta, digamos que esos desniveles diarios en el de pronto en el egoísmo, en la envidia, en, bueno, tantas cosas que se van presentando, que tú simplemente por el hecho de actuar con amor, pues tienden también a maltratarte, porque definitivamente tratas de dar lo mejor, pero pues siempre hay algunos como altibajos en los que la misma humanidad hace que eso se vaya pues no llevando como a cabalidad. Adriana hace acotación a una cosa importante, y es que, pues, en la medida en que se da, se tiene que recibir también, ¿cierto? Pero no siempre es así, ¿cierto, padre? Claro, pero esa es la inmadurez de finalmente de quien está del otro lado. Pero que hay que aprender a hacer también en eso. Ya la palabra de Dios mismo nos dice a nosotros que hay más satisfacción en el dar que en el recibir. Muchas veces hemos sido acostumbrados también en esta educación del amor a que hay necesidad de que el otro me recompense finalmente lo que yo también le estoy dando. Y una de las acciones maduras del amor es dar sin esperar recompensa, que es el acto más sublime. Solo Él lo ha hecho, porque todos nosotros como seres humanos quisiéramos
venga, si yo construyo una pareja, pues es para que se ocupen, se preocupen, para que estén a mi lado, para que todo, a veces asfixiamos tanto que terminamos inclusive haciendo que las cosas se rompan. Pero la madurez del amor estaría en que yo me preocupo es en dar y en amar. Y por eso inclusive el Papa más adelante insiste en que esta es una acción también de complementariedad, en el sentido en que yo necesito también de los otros, porque es que cuando yo considero que el mundo es solamente egoísta, encerrado en mí mismo, yo me doy cuenta también de que eso es lo más utópico de la vida, porque por cualquier condición de la vida y de la existencia necesito del otro. Yo digo, mire, yo no necesito vivir de nadie, entonces compro mi casa, me encierro en mi casa, pero la leche no la puedo producir porque en el apartamento no me cabe la vaca. Necesito ya entonces finalmente de otra persona. Necesito entonces comenzar a construir otras relaciones de unos beneficios o de unas necesidades que yo tengo, pero que no me las puedo suplir a mí mismo. Tengo que aprender a crear esas relaciones con nosotros y ahí es donde viene nuestro aspecto justamente de crecimiento y de pedagogía en el amor. ¿Cómo ayudo yo a que el otro aprenda a valorar también los servicios que recibo? Y el servicio que yo recibo, ¿cómo lo recibo también? Si lo entiendo solamente como una obligación del otro, como una acción encarecedora y bella. Los españoles tienen una acción muy significativamente profunda de eso, porque usted llega a una tienda y compra algo, usted da gracias, y ellos dicen, no se da gracias porque es un deber mío haberlo servido. Usted está comprando un servicio y por ende no me dé gracias porque aquí no se acostumbra a eso. Nosotros, como latinos y particularmente como colombianos, tenemos mucho ese aspecto de poder tender a agradecer aunque el otro tenga la obligación de hacerlo. Si yo llego a un despacho público, sé que ese funcionario que está ahí sentado se debe a mí porque yo estoy pagando unos impuestos y por eso está finalmente ahí puesto. Mas, sin embargo, yo soy capaz y debería hacerlo siempre en actitud agradecida. Gracias por su servicio, ¿cierto? Porque no es un autómata, porque aunque esté pagado, no es el dinero el que media frente a esas cosas, sino que es la relación personal, es el reconocimiento y el valor del otro, que muchas veces lo perdemos también frente a eso, porque perdemos esa responsabilidad. Entonces, cuando el amor no se entiende también como una acción de complementariedad, cuando yo no entiendo que lo que yo hago, un servicio que yo estoy haciendo, supongamos el que está haciendo zapatos, no sabe ni siquiera quién se les va a colocar. Estarán mañana en el mercado y aparecerán. Pero hay una gran diferencia cuando yo soy capaz de entender de que a través de eso que yo estoy haciendo aquí, aunque no conozca a la persona que va a ser el destinatario final, le pongo todo el amor y el respeto de lo que eso significa en la vocación de entrega, es lo que hace finalmente la diferencia de la vida. Y es ahí donde se construye un mundo de relaciones y de hermanos, porque entiendo que no soy solamente una serie y que no soy un autómata, que lo único que hace es producir, no, que tengo un destinatario final que es un ser humano al cual yo quiero servir a través de esos actos. Y ese es el aspecto en el cual Francisco nos insiste, abrirnos para complementarnos también, para que pueda existir el don de la acogida, como hablará más adelante, particularmente cuando se hablaba de los conventos y esos abiertos a los transeúntes, gente que tenía que ir y venir para que pudieran encontrar un espacio donde poder vivir y reconocer al otro solamente por lo que es. La semana pasada veía el noticiero Rumbo de la Arquidiócesis de Bogotá, que el 7 de agosto el señor cardenal, dentro de las muchas obras sociales que ha querido venir colocando al servicio de la ciudad, en casas de acogida para indigentes, en casas de acogidas para abuelos, en casas de acogidas para personas que tienen de pronto que venir a Bogotá por servicios médicos, dejan unos espacios para que puedan venir las personas cuidadoras o acompañantes de ellos por una cosa muy mínima que puedan estar allí. Habría uno en el 7 de agosto para atender población que presta servicios, yo no sé cómo se llaman eso, se habla prostitución, pero pues hoy ya en las competencias laborales les colocaron hasta otro servicio, ¿cómo se diría, Holman? Esas allá entonces. Entonces el señor cardenal, y me llamó la atención particularmente una expresión que tuvo el vicario episcopal de esa zona, y decía, venimos a ser acompañantes, no venimos a pedirle, dejen su oficio, pónganse en las otras cosas, no.
Venimos solamente a ser acompañantes dentro de estas casas y por ende abrimos las casas para que sea espacio de acogida. Pero la acogida no es solamente el hecho de que usted pueda dormir, es que hay una persona, una institución, la iglesia, pero la iglesia en un rostro humano que es la Arquidiócesis de Bogotá a través de sus servidores, donde le está diciendo a usted, la respetamos también como una trabajadora sexual y reconociendo su valor, le venimos a decirle, estamos aquí, le acompañamos en esa tarea. Esas cosas son signos muy profundos y significativos frente a lo que significa la realidad de esta ciudad tan grande y de una iglesia que se hace acompañante de caminos. Es ahí donde finalmente surge ese hecho de la necesidad de abrir las puertas, de ser acogedores, de tener el sentido de la complementariedad cuando yo me abro al servicio de los otros y recibo también lo que el otro me está brindando como acción de acogida. Padre, pero eso se ve, o sea, desde ese punto de vista, eso digamos que tiene varios aspectos y es como cada quien lo quiera también interpretar, ¿cierto? Porque si yo me pongo, por ejemplo, a analizar y digo, qué acción tan bonita y suena bien y pues la verdad, ¿cómo se llega hasta allá? Pues con amor, ¿cierto? Para poderle brindar pues igual a esas personas como esa solidaridad, esa hermandad, bueno. Pero si yo lo veo desde el otro punto de vista, digo, venga, pero no es acolitarle más a estas personas a que definitivamente sigan de pronto en acciones que definitivamente no son el deber ser y pues vamos a fomentar más. Somos llamados a hacer juicios. Somos, bueno, padre, sí, pero esa parte, claro, esa parte moral. Y dice, pero no venimos aquí precisamente a seguir también la palabra de Dios y que donde dice la forma como del actuar y demás, cómo debemos nosotros de actuar en el bien. Entonces, ahí está esa doble, y bueno, y creo que eso vendría también siendo como para otro programa, pero sí, desde la perspectiva que uno pues igual también lo vea, porque si lo vemos por la parte del servicio, del don, del querer ayudarle al otro, de poderle brindar como una mano, pues todo eso se va desde el amor. Pero pues ya, si yo lo veo ya desde el otro punto de vista, yo digo, bueno, pero pues si van a abrir más casas, pues más personas y se va a fomentar más todo esto. Entonces, bueno, ¿desde qué punto de vista lo vemos? ¿Desde el amor? ¿Desde el amor? Desde la acogida. Bueno, yo también quería complementar ahí, o bueno, aportar algo. Yo digo, definitivamente, pues aquí hay muchas cosas que uno dice, ay, tan inmoral, ay, que no, o sea, yo digo, hay cosas que ya con el pasar de los años, dice en la Biblia, habrán cosas peores, vendrán cosas peores. Entonces yo digo, pues nosotros como seres humanos, como personas, tratar de hacer el bien. Yo siento que es importante que nosotros, independientemente a quién, como ya parezco frase de cajón, pero sí, o sea, es muy cierto, uno hacer las cosas sin saber a quién y sin saber si eso sale o eso llega como a la persona que debe llegar. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Ayer estuve yo en territorio haciendo como una actividad por allá, una visita, y venía un chico en el Transmilenio. Y yo me ponía a pensar, ahí todo el mundo se sube y cuenta unas historias supremamente difíciles, supremamente dolorosas, y uno dice, bueno, ¿eso será verdad o no será verdad? ¿Yo será que le doy mi moneda, le doy un billete o no? Pero entonces yo también reflexionaba a mí misma y decía, bueno, pero es que eso a mí no me compete, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo porque mi voluntad es dar, sin saber, él verá para qué lo hace, ¿cierto? Yo decía, pero si yo lo veo a él que él tiene una necesidad y yo de pronto un poquito estoy mejor que él, ¿por qué no lo puedo hacer? O sea, sin esperar nada a cambio. Yo decía, bueno, yo hago como esa obra, esa labor, y yo decía, bueno, en nombre de Dios, esperando que él este dinero le dé buen uso. Y él lo decía también, solo Dios sabe
si este dinero que me van a dar o que voy a recolectar lo voy a utilizar de una buena forma. Él no lo garantizaba. Y yo miré como en esa persona, como esa necesidad, como en esa frustración de no poder tener como una calidad de vida mejor. Y yo decía, o sea, la gente, ¿desde qué punto nosotros nos ponemos a juzgar a estas personas? O sea, ese no es nuestra misión es ayudar. O sea, independientemente si él la utiliza para vicio, para comer, o lo utiliza para el bien o para el mal, esa no es como nuestra misión. O sea, yo digo, ahí sería como mal nosotros entrar a juzgar, ¿no? Yo siento. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿cierto? Siento. Porque entiendo lo que tú dices, Joana, pero yo digo, ¿y no estamos fomentando entonces más eso? El que se sigan subiendo, en que sigan pidiendo, que la necesidad, o sea, porque muchas personas pueden que sí tengan la necesidad, ¿cierto? Lo que tú decías, eso no me compete a mí. Eso no me compete, él sabrá qué hace y pues bueno, Dios verá. No, porque de todas formas seguimos fomentando también eso dentro de la sociedad, padre. Entonces, dice uno, me voy por el lado del servicio y por el cerrar los ojos y bueno, él verá qué hace con eso, o definitivamente busco como el cómo darle a conocer como también a la sociedad y decir, no, paremos esto porque muchas de esas personas pues simplemente, o sea, no le dan ni el buen uso, ni aparte de eso, pues manejan como debería de verdad de ser y se aprovechan de las personas que creemos en ellos y que decimos, ay sí, qué pecado, démosles, porque lo necesitan, porque quieren, porque de verdad se ve. Pero ahí, como dicen, pagan justos por pecadores, porque en algún momento podemos nosotros mirar o alguna persona que en realidad lo necesita. Yo me ponía a pensar, oh Dios mío, si yo en algún momento me quedo sin trabajo y no tengo una oportunidad laboral, ¿me tocará pararme ahí? Y yo tendré que solicitar la ayuda de estas personas y echar una mentira o de en realidad alguna de las personas que conozcan mi realidad, a ellos les interesa o no. Y yo decía, duro porque hasta dónde hemos llegado de pronto de decir, juzgar y de pronto de generalizar. Es lo que pasa con los venezolanos, ¿no? Porque la mayoría o en una cantidad generan robos y hurtos y entonces cuando viene a la casa un venezolano y uno empieza a buscarle todos los antecedentes y empieza a juzgarlos y es feo porque ellos se sienten La casa para que no lo exactamente, vea. hasta la puertica nomás uno no lo deja pasar de ahí. Y yo soy una de esas que yo digo, juepucha, uno tiene que empezar por uno mismo a cambiar y a saber que también es importante uno tratar de dejar como estar a la defensiva y tratar de ayudar a esas personas, pero con un acto tan sencillo como es cuando tú estás como ese chico de ayer, con un acto tan sencillo que mirarlo a los ojos, porque por favor no me ignoren. Y yo decía, y yo volteaba a ver y nadie le prestaba atención, independientemente si era mentira o no. Yo digo, o sea, es complicado porque yo me ponía en los zapatos de él. Dios no quiera y me favorezca que me toque, pero si en algún momento me tocará, no quiero que esté Adriana allí porque no me va a prestar atención. Pero es que la mirada crea un vínculo ya, ¿no? Es decir, el solo hecho ya de mirarlo, y pues lógicamente ya era un experto en saber que esa era la primera forma de poder hacer entender. Para nosotros darnos cuenta de la realidad, lo primero que tenemos que hacer es ver, ¿no? La primera acción tocante de nuestra vida, independientemente de las palabras, de los gestos, de lo que nosotros hagamos, la primera acción es el ver. Y en el ver nosotros tenemos la oportunidad o de dejarnos encontrar o de rechazar sencillamente. Una forma de eso es ignorar y esquivar la mirada. Listo. Es la forma también de ignorar y de apartar finalmente al otro. No hace parte de esta historia, yo no quiero, porque frente al indigente, frente a la persona que está pidiendo, ¿qué está pidiendo él? Primero que lo mires porque con eso se genera un vínculo. Con el vínculo es mucho más difícil que tú termines diciéndole no a que termines abriendo la bolsa y alguna cosa finalmente sacas. Esa es la primera forma que nosotros tenemos de aproximación, el ver. Enamorarse es particularmente el dejarnos encontrar también de una mirada. Todo parta a partir de allí, del ver. Entonces la primera acción, cuando nosotros queremos permitir que el otro irrumpa en la vida nuestra, es permitir que seamos vistos y ver a su propia vez.
Entonces el encuentro de la mirada ya eso genera una acción vinculante, William. Bueno, después de este debate, que es interesante, yo miro desde el punto de vista de la siembra, ¿sí? A veces pues uno siembra y pues obviamente, sencillamente, esa siembra puede llegar en suelo árido, suelo boscoso, húmedo, y pues obviamente uno crea esa semilla. Y pues obviamente uno hace como el deber de sembrar. Ya pues obviamente como tú lo compartías, pues sí, si en realidad fue sincero, pues le brotará esa semilla y pues sencillamente se prosperará. Y en la parte de Adriana, pues digamos, esa semilla, en la medida que pues obviamente esa persona obre con bien y a pesar de que esté haciendo las cosas mal hechas, yo no entro a mirar si lo hizo bien o si no lo, sino que recapacite que yo lo estoy apoyando. Voy a sembrar de que esto te va a mejorar en tu calidad de vida, pero pues tú sabes que estás haciendo las cosas mal. Y yo no tengo ahí que pues entrar en esa parte, como dice padre, en el amor. Siembro en esos terrenos en donde pues obviamente algo tiene que brotar de acuerdo a la decisión de cada una de las personas. Adriana María. Bueno, ya yo creo que para finalizar, no, es que me queda ahí como el sinsaborcito, claro, padre, y más porque las personas que me conocen saben que soy dada al servicio, soy dada al dar y al dar muchísimo, mucho más de lo que incluso de lo que tengo, y eso hace que ¿No será definitivamente que tu corazón se está arrepintiendo de No, la padre. verdad? Entonces, esa tanta cicatriz ha hecho que o quiere volverse duro, no. Bueno, eso no, pero padre, eso no puede pasar. Exacto. Y más porque volvemos nuevamente a reflexionar en que entonces dónde está todo lo que Dios definitivamente nos dice en su palabra, y es el que simplemente el que tú des sin esperar pues igual nada a cambio, y aparte de eso el que simplemente el que tú des con amor, y el que no permitas pues igual que por más daño que te hayan pues igual también hecho, ¿cierto? Pues que asimismo dañen pues igual tu corazón, que dañen todo, pues no es que, ay, bueno, volvió otra vez y pongamos otra vez la mejilla para que vuelva otra vez a suceder, o sea, no se trata de eso, pero sí, pues igual de aprender de cada uno de los errores de pronto que uno pues ha cometido, pero pues creo que el amor es el que definitivamente subsana todo, y para eso pues si me permiten, me llamó muchísimo la atención dentro de la lectura que realizábamos para el programa del día de hoy. Hay algo lindísimo que me pareció, y es sobre el valor único del amor. Y dice así: las personas pueden desarrollar algunas actitudes que presentan como valores morales, fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes, pero para orientar adecuadamente los actos de las distintas virtudes morales es necesario considerar también en qué medida estos realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas. Ese dinamismo es la caridad que Dios infunde. De otro modo, quizás tendremos solo apariencia de virtudes que serían incapaces de construir la vida en común. Por ello, decía Santo Tomás de Aquino, citando a San Agustín, que la templanza de una persona ahora ni siquiera es virtuosa. Creo que con eso podemos dar como el abordaje de lo que venía yo pues igual tratando de emitir, y pues padre, creo que todo va en el amor que definitivamente que Dios nos da, y que nosotros debemos pues también darle a los demás. Muy bien, entonces el corazón no se ha agriado todavía. No, en este no, momento. padre, todavía no. No está arrepentido de haber amado. No, yo sigo sembrando, claro que Y sí. todavía hay hospitalidad en el corazón, ¿cierto? Total. Porque la primera hospitalidad se ejerce en el corazón. Cuando decía de la mirada, pues esa es la primera puerta de entrada, y con esa es que se permite que el otro entre en nuestra propia vida.
y haga parte de una historia y comience a caminar. En estos tiempos tan necesarios, cuando bien decíamos ahora no solamente de hermanos venezolanos, sino de tantos otros, el problema de las migraciones hoy es una cosa supremamente retante para todas las sociedades, donde el hecho de que nosotros muchas veces como cristianos, pero particularmente como seres humanos, el libro del Éxodo es muy claro en eso y entonces dice, serás acogedor con el forastero porque forastero fuisteis también vosotros, ¿cierto? Es decir, lo primero que lo lleva es a la experiencia que ellos vivieron y por eso se constituye como uno de los mandamientos más importantes en relación a acoger a los forasteros, porque forasteros fueron de ellos también. Entonces lo que se ha vivido y lo que se ha experimentado tiene que constituirse en una práctica para que a los otros no les suceda justamente las mismas cosas. Podríamos preguntarnos nosotros realmente cuán acogedores somos. En medio de esta crisis que vivimos de hermanos nuestros venezolanos, que siente uno continuamente a través de un plato de comida caliente, a través de el espacio para poder dormir y hacer de tantos ámbitos, de gente que buena le ha tocado salir en situaciones muy, muy complejas de su tierra y llegar a instaurarse donde no hay absolutamente nada ni nadie, donde nadie y todos lo miran con desconfianza. Uno porque algunos han obrado un poco mal, otros porque lastimosamente tenemos miedo siempre a todo lo desconocido, porque ese es otro problema también de nosotros. ¿A qué le tenemos miedo? Pues a todo lo desconocido. Entonces por eso, en vez de eso es mucho más fácil replegarnos, cerrarnos en nosotros, cerrarnos con los seres que nosotros queremos y finalmente entonces terminar aislándonos para que nada ni nadie nos lastime. Como lo hacemos cuando nos vamos a encontrar con alguien, o cambiamos de cera, o dejamos sencillamente de mirarlo, o no lo miramos, lo vemos venir, y de inmediato entonces nos hacemos los indiferentes también, diciendo, no te vi, por ende no haces parte del resto de la historia mía. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy precisamente con este reto. Si Francisco pues nos dice, abran el corazón, déjense de encontrar, encuentran a nosotros, abran sus casas, sean acogedores y permitan, porque un día pues Joana nos ha llevado a la reflexión siempre de insistir. No sé si de pronto a mí me pueda suceder porque somos seres humanos, estamos sobre esa misma tierra. Las cosas, nadie puede dar por sentado y por asegurado todas las cosas en la vida. En los vericuetos del camino y cada vuelta pues se convierte en una incógnita muy terrible para nuestra propia vida. Por ende, en la medida en que obremos siempre bien, pues debemos ser abiertos particularmente a los otros. Queremos darles gracias a nuestros queridísimos panelistas en esta tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. A todos nuestros fieles acompañantes de nuestro programa, Difundir en Diálogo. Los esperamos la próxima semana y ojalá pues estas píldoras de reflexión que Francisco nos coloca y que comentamos aquí nos ayuden a crecer todos los días en nuestros ámbitos familiares y sociales. Muy buena tarde. Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia.